Bien, buenas noches con cada uno de ustedes, estimados doctores, docentes, médicos residentes y todos aquellos quienes conformamos la comunidad de geriatría. En esta oportunidad les doy la bienvenida y les traigo el saludo generoso y académico de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Geriatría y de cada uno de sus miembros presentes. Mi nombre es Carolina Pérez y para mí es un honor poder moderar esta presentación. Vamos a dar inicio al caso clínico de la noche. Está a cargo del médico residente de tercer año, el doctor Rafael Echegoyen Villavicencio. Él es médico residente del Hospital 3 Suárez Angamos y damos una calurosa y un saludo de mucha estima al maestro, al doctor Carlos Sandoval, quien en esta oportunidad es tutor de la presentación. Muy bien, así es que, doctor Rafael, le cedo el micrófono. Bienvenido nuevamente, doctor Sandoval. Bienvenido, estimados maestros, a quienes estoy visualizando aquí en el chat. Adelante, el micro es suyo, doctor. Gracias, Adelante. Carito. Gracias, doctora Carito, digo, por la confianza, doctora Carolina Pérez, por la presentación y a todos los amigos, colegas, residentes que están presentes. El presente caso, como ya la doctora Carolina ha mencionado, lo va a exponer el doctor Rafael Echegoyen, residente de tercer año. Ya, ya está pues a puertas de recibirse como futuro geriatra. Es un caso que nos se hizo sudar bastante, nos sacó algunas canas porque no dábamos con el diagnóstico, pero al final, bueno, ya vamos a ver, no vamos a espolear el final, pero es un caso bien largo. Vamos a hacerlo primeramente por partes. El doctor Echegoyen va a presentar la primera parte de antecedentes hasta la anamnesis y de ahí paramos unos minutos para que todos los participantes den su opinión. De ahí leemos el examen de auxiliares, examen, paramos un poquito y así vamos a ir caminando juntos para llegar al diagnóstico. Dejo al doctor Echegoyen en el uso de la palabra y aquí estamos. Bueno, buenas noches, compañeros. Es un grato honor estar aquí frente a ustedes. Vamos a dar inicio a la exposición del el caso clínico. Vamos a ver. Aquí. Ya. Muy bien. Este es un caso clínico que nosotros tuvimos en el Hospital 3 Suárez Angamos. En sí, es el caso de un paciente varón de 63 años, quien ingresó a emergencia el día 6 de marzo de este año. En sí, el paciente ingresa a emergencia como ustedes, o como mi persona. Ingresa caminando, se acerca al tópico de emergencia y refiere: doctor, mire, vengo porque desde hace un mes pierdo peso. Ya antes pesaba 90 kilos y actualmente estoy pesando 78. Además, desde hace aproximadamente 2 semanas tengo fiebre, principalmente vespertina. Y bueno, esta fiebre no cede a pesar de que tomo paracetamol. Entonces, en sí, con este caso, vemos en sí los antecedentes. En sí, el paciente como tal no tenía antecedentes personales ni familiares. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, había tenido una vasectomía hace 10 años y una rinoplastia hace 30 años. No tenía alergias a los medicamentos y el único hábito nocivo que presentaba era el de tabaquismo. Dentro de la valoración geriátrica, estamos ante un paciente que
es independiente para las actividades básicas de la vida diaria, independiente para las actividades instrumentales. Dentro de la evaluación nutricional, con el MNA nos salió un riesgo de malnutrición y con el Gijón, bueno, un riesgo social aceptable. En sí, con el índice de fragilidad, estamos ante un paciente que es robusto. Con esto queremos dar a entender que es un paciente que es completamente funcional. Con esto, en sí, al examen clínico, al tomar la presión, vimos que el paciente tenía un cuadro de hipotensión con una presión de 90/50 y al examen físico, bueno, aparentemente estaba en regular estado general, no había el examen físico algo contribuyente. Los ruidos cardíacos eran rítmicos, no había soplos, a la evaluación de tórax y pulmones, el murmullo vesicular pasaba bien, no había ruidos agregados, el paciente era lúcido, estaba orientado, no había adenopatías, el abdomen era blando, con ruidos hidroaéreos presentes. Hasta aquí, con lo que se ha presentado, debemos de plantear siempre tres cosas. Estamos ante un paciente que tiene una pérdida ponderal de peso, que tiene ya un poco más de aproximadamente 2 semanas de fiebre y que ya tiene un tiempo prudencial. Debemos enfocarnos siempre en tres cosas. Uno, en sí, lo que es la parte infecciosa. No debemos descartar en sí un componente neoplásico y también un componente reumatológico. No sé, doctor Sandoval, si desea hacer una pausa acá y ver algunos comentarios. Bueno, mire, hasta acá tenemos un paciente, 60 y tantos años, totalmente independiente y sin antecedentes. Eh, y llega por fiebre, baja de peso y malestar general, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente a eso nos enfrentamos. Que me imagino que todos estamos pensando, pues, algo, fiebre, baja de peso y malestar general, ¿no? Inclusive una pérdida de peso de ¿cuántos kilos, Rafael? Ya de 90 a 78 kilos, o sea, estamos hablando 12 kilos en un 12 kilos mes. en un mes, ¿no? Entonces eso ya no es simple, no es fácil, no es sencillo, es algo, estamos hablando de un proceso consultivo. ¿Alguna pregunta hasta acá de alguno de los presentes? Todavía no estamos en exámenes de laboratorio, solamente estamos en la parte clínica, pero si hay alguna pregunta, levantan su manito y seguimos. Sí. Bueno, hasta aquí, por ejemplo, dentro de los cuadros infecciosos, debemos de considerar, por ejemplo, en nuestro medio, siempre una tuberculosis, cuando son fiebres prolongadas, también una endocarditis, bueno, los cuadros neoplásicos, todos pueden estar adentro. Y bueno, los factores reumatológicos, aunque en este caso estaríamos hablando de una patología reumatológica tardía y bueno, en un contexto de un paciente varón, ¿no? Ojo que aquí todavía el paciente estaba en emergencia, todavía no había subido Ujú. el peso, ¿ya? Entonces vamos a leer los análisis de emergencia. Pasa, Rafael, ahora sí. Sí, estos son los exámenes de laboratorio que se realizan en emergencia. Le realizan bueno, un descarte de dengue, de COVID, un examen de orina, todo sale negativo, pero comienza a llamar la atención los exámenes que están resaltados. Hay unos leucocitos en 4080, una hemoglobina en 11,3, plaquetas en 120.000. Las tres series están disminuidas. Ya en esto nos planteamos un contexto de una pancitopenia, un PCR elevado en 9,47 y hay también elevación de transaminasas, la fosfatasa alcalina y hay un gran aumento del DHL. Ya aquí, con la columna del lado izquierdo nos orienta a un compromiso medular, mientras que en el lado derecho nos orienta a un compromiso hepático, donde hay en sí, bueno, una necrosis también celular.
Con ello en sí debemos plantearnos qué patologías pueden estar afectando. De las tres que hemos hablado, las tres pueden estar inmersas, claro, uno más que otro. Se le toma una placa radiográfica, que es la que les muestro aquí. En sí no hay muestras de imágenes consolidativas. A lo mucho se puede ver en las bases un pequeño patrón reticular, pero no hay nada contributorio. Con los valores en sí de los resultados de las transaminasas, se decide hacer una ecografía abdominal, que tampoco es muy contributoria. Sale en sí una esteatosis hepática y meteorismo intestinal. Fuera de ello, vaso, páncreas, bueno, el hígado tiene tamaño, forma normal, las vías biliares son normales. Hasta ahí, la impresión diagnóstica para emergencia es un síndrome febril de etiología a determinar, inmerso en un cuadro de hipotensión, una pancitopenia, una hipertransaminasemia y una pérdida ponderal de peso. Hasta aquí, ya con el cuadro clínico inicial y con estos exámenes de laboratorio de emergencia, porque el enfermo todavía no había subido a piso. Estos son exámenes de emergencia con la impresión diagnóstica que les acaba de leer Rafael. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Qué opinan los residentes, los amigos que nos visitan? Ok, sí, acá dice, acá hay un doctor que en el chat está preguntando, Rafael, si el paciente refirió algún momento sudoración nocturna. Muy buena pregunta. Gracias, Rodrigo. Bueno, en sí, no en emergencia no manifestó sudoración nocturna, pero sí lo llegó a hacer más adelante en piso. Entonces yo creo que seguimos. Ah, Ujú. seguimos. Muy bien. En sí, el tratamiento inicial que le dan en emergencia es, bueno, una vía de dextrosa al 5%. Dan un tratamiento antibiótico con ceftriaxona, más que nada de forma preventiva, y paracetamol condicional a fiebre. De ahí, 3 días después, el 9 de mayo, el paciente sube a hospitalización. Ahí hacemos el estudio del caso. Identificamos los problemas activos. En sí, tenemos un paciente que ya tiene aproximadamente 3 semanas de pérdida ponderal de peso, fiebre, pancitopenia y una hipertransaminasemia. Con ello, como le decía, aquí nos orientamos a tres cosas. Uno, claro, todo inmerso en lo que es una fiebre de origen desconocido, porque no hay un foco como tal y ya estamos 3 semanas de la fiebre. Uno, a descartar un enema oculto versus un proceso infeccioso versus un proceso autoinmune. Con ello, ampliamos en sí los estudios, pedimos marcadores tumorales y un frotis de sangre periférica. Dentro de los marcadores tumorales en general salieron negativos. Nos llamó sí la atención la beta 2 microglobulina, que salió muy ligeramente elevado, pero no en un rango suficiente como para darnos en sí mayores luces. Ahora, si eso lo llevamos al margen de justamente la pancitopenia, claro, efectivamente nos orientaría a que la patología está justamente bueno, en la médula. Aunque también tenemos el caso de que el calcio, bueno, salió bajo. Nosotros, por ejemplo, para un cuadro tumoral, pues, esperaríamos una hipercalcemia. Ahora, dentro de lo que es el frotis de sangre periférica, hablamos que en la serie roja había glóbulos rojos disminuidos, normocrómicos, con anisocitosis, no evidenciando glóbulos rojos inmaduros. En la serie blanca había neutrófilos en gran cantidad, con escasos neutrófilos aumentados de tamaños, núcleos pleomórficos, linfocitos de tamaño mediano con cromatina intermedia y presencia de granulocitos inmaduros de cromatina intermedia. Serie plaquetaria disminuida con morfología conservada. Netamente, esto nos confirma justamente el problema a nivel medular. Otros exámenes que realizamos, bueno, si estamos pensando en un proceso infeccioso, que por ahí puede haber
un cuadro de una tuberculosis, pedimos un BK en aspirado gástrico y en esputo. Todo salió negativo. Y dentro de lo reumatológico pedimos el ANA. Lo que sí nos llamó la atención es que el ANA salió positivo con un patrón nucleolar, pero con un índice muy bajo, un marcador bajo. Esto normalmente no nos orientaría netamente a lo que es un cuadro reumatológico. Muchas veces en sí los cuadros neoplásicos, entre ellos justamente el linfoma, los síndromes mielodisplásicos, también pueden dar un falso positivo en lo que es el ANA. Otro caso es que el T-Venom salió positivo. Esto nos orientaría un posible NM de origen hematopoyético que tiene con complicaciones a nivel hepático, bueno, medular y con pérdidas gastrointestinales. Se hizo una tomografía, tanto en el tórax como en el abdomen. A nivel del tórax, no se observaron en sí mayores alteraciones. Sin embargo, a nivel de lo que es el abdomen, se encontró que la presencia de lesiones sólidas en ambas glándulas suprarrenales. Esto también llama la atención, ya que en sí, bueno, si hablamos, por ejemplo, en un proceso infeccioso, en un paciente con tuberculosis, normalmente, bueno, yo he tenido un paciente con tuberculosis a nivel de la glándula suprarrenal, pero normalmente hablamos en una glándula suprarrenal, no en las dos, no es lo más común. Pero sí, un linfoma, un síndrome mielodisplásico podrían tener compromiso a nivel suprarrenal y es bilateral. Perdón. Entonces, el tratamiento que seguimos en hospitalización, bueno, continuamos con el tratamiento antibiótico de ceftriaxona hasta no tener todo claro. Continuamos con el paracetamol, pero en este caso de forma horaria con el metamizol condicional y generamos la interconsulta reumatología, gastroenterología y cardiología. Entonces, el día 12 de marzo viene el área de servicio de reumatología y confirma lo que nosotros en sí sospechábamos, que es el hecho de que el ANA puede ser positivo, puede ser un falso positivo inmerso en un cuadro neoplásico, aunque en este caso el reumatólogo consideró que el proceso neoplásico podría tener su origen a nivel del colon. Entonces, con ello, el área de gastroenterología evalúa y en base a las observaciones hechas por el reumatólogo y el TEBENO decide hacer una endoscopía y una colonoscopía. La endoscopía y la colonoscopía se dan el día 14 de marzo. En la endoscopía se observa una gastritis crónica eritematosa y en la colonoscopía no vio mayores alteraciones. En cuanto a lo que es el área de cardiología, programa una ecocardiografía para el día 17 de marzo. En este punto ya se realiza una serie de exámenes y en esa serie de exámenes vemos que el PCR sigue elevándose y nos llama la atención también la ferritina. La ferritina nos puede ayudar como un marcador, un reactante de fase aguda, pero en este caso también está demasiado elevada y comienza a orientar también a una posibilidad de un síndrome hemofagocítico. Normalmente necesitamos 5 criterios para considerarlo y ya tenemos 3, al menos en lo que va del caso, es decir, la fiebre, las citopenias y la elevación de la ferritina. Encontramos una albúmina disminuida en 1,86. Vemos que la fosfatasa alcalina sigue en aumento y el GGTP está elevado, las transaminasas disminuyen un poco, pero siguen bastante incrementadas. Y las 3 series, los leucocitos disminuyen de 4.000 a 3.180. Hay una disminución marcada de la hemoglobina de 11,3 a 7,7. Y al igual que las plaquetas, que descienden de 120.000 a 54.000. Ya en este punto, el paciente, en estos días, se realizan una serie de exámenes y en base a eso nosotros comenzamos a transfundir al paciente. Le damos paquetes globulares, pool de plaquetas y siempre hay esa disminución de las series hematopoyéticas.
Por las lesiones que se observó en las glándulas suprarrenales, se pidió cortisol, que no hubo mayor alteración, y el paciente de forma voluntaria se realiza una resonancia magnética de forma particular, observando presencia de nódulos en ambas suprarrenales con realce progresivo y la restricción en la difusión sugieren una lesión de alto índice de celularidad compatible con malignidad, entre ellas secundarismo, menos probable un carcinoma y un feocromacitoma. En sí, esto es comprensible. Lo que es pensar en una neoplasia en la glándula suprarrenal, que sea el punto de origen, es un poco raro. Normalmente lo que están involucrados son secundarismos. Principalmente vienen a nivel del pulmón, de lo que es el hígado, el estómago, mamas y también de la misma médula. En este caso, bueno, muchos ya por las tomografías, bueno, vamos descartando, pero en sí va en relación a lo que justamente hemos estado hablando en las diapositivas previas, que posiblemente el foco esté en la misma médula. Con ello, con todos estos exámenes, nos quedamos que en sí estamos ante una fiebre de origen desconocido, en probable relación a un linfoma no Hodgkin, que en sí es, al igual que los síndromes mielodisplásicos, va a tener en sí puede haber infiltración en lo que es las glándulas suprarrenales de forma bilateral, con compromiso en la médula, en el hígado. Ahora, en sí, en ningún momento se vio la presencia de adenopatías, al- pero hay casos en donde, bueno, son no palpables, ya que estos se encuentran más profundos, o inclusive hay casos, sí, también reportados que inclusive no se objetivizan o no hay la presencia de adenopatías grandes, marcadas, visibles en las tomografías. Consideramos también descartar una neoplasia a nivel suprarrenal que está más alejada por lo que ya les había mencionado, más probable un secundarismo, y a descartar una tuberculosis suprarrenal que, como les mencioné, eso es ya un poco más alejado por la presencia de bilateral. Tenemos un cuadro de panциtomepenia y a descartar un síndrome hemofagocítico secundario a el primer punto. También un estado de malnutrición en relación a la hipoalbuminemia que presenta el paciente. El día 15 de marzo, ese mismo día a las 4 de la tarde, el paciente, bueno, es trasladado al hospital Rebagliati. ¿Hasta allí alguna pregunta? Exacto, o pregunta o comentario, ¿no? Ujú. Porque en realidad ya no dábamos con el diagnóstico, necesitábamos eh, elevarlo a un nivel de atención más complejo, de un nivel de mayor complejidad como es el Rebagliati, que es un hospital 3 para 4. Nosotros somos oficialmente 3, pero somos 2 para 3, ¿no? O sea que teníamos que dar con el diagnóstico y estábamos en ese problema. Seguíamos con el caso del enfermo con síndrome consuntivo, fiebre, y ustedes han visto todo lo que se le ha hecho, ¿no? Endoscopía, colonoscopía, resonancia, todo. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿O alguien desea eh, lanzarse con algún diagnóstico? Estamos prestos para escucharlos. Seguimos, Rafael. Sí. Muy bien, entonces el paciente llega al el hospital Rebagliati, al área de emergencia, donde realizan toda una batería de exámenes. Estos exámenes, bueno, no difieren mucho con respecto a los realizados en el hospital Angamos, lo que sí ya comenzamos a ver que el LDH se incrementa enormemente, ya llegando a valores de 1383. Es decir, aquí estamos hablando ya de necrosis celular o en sí de una neoplasia agresiva. Sí tenemos ya el valor de fibrinógenos, que salió en 587. Eso no nos contribuye mucho para lo que es el síndrome hemofagocítico, pero el resto, bueno, de sus marcadores sí no varían con respecto al mismo hospital.
Lo que sí aquí, bueno, plantean la posibilidad de un patrón colestásico, a descartar una colangitis aguda, a descartar una coledocolitiasis, a descartar un cuadro tumoral, nódulos suprarrenales, a descartar malignidad, un síndrome febril y una pancytopenia secundaria. Esto es lo que planteó la emergencia del Hospital Rebagliati. Aquí, y bueno, inician un tratamiento con ciprofloxacino, metronidazol, dimigrinato y alprazolam. Ya igualito para cubrir un posible cuadro infeccioso a nivel abdominal. Y el área evaluado por el área de infectología. Infectología solicita una nueva tomografía y la evaluación de oncología, hematología y gastroenterología. En primer lugar, se hace el estudio tomográfico. A nivel del cerebro no se observan alteraciones. A nivel del tórax tampoco hay alteraciones. A nivel de abdominal, a diferencia de la tomografía realizada en Angamos y de la resonancia que también se realizó el paciente, en el Revaliati solo observaron que la glándula suprarrenal derecha tenía una lesión de 32 por 27 con un realce homogéneo de bordes definidos en probable relación a un adenoma. Eso es lo que informa la tomografía del Rebagliati. El área de gastroenterología evalúa el caso el día 16, refiere que no es candidato a estudios endoscópicos porque ya se había hecho en Angamos y no había mayores evidencias al respecto. El área de endocrinología evalúa también el caso, quien pide una serie de exámenes que muchos de los cuales no se encontraban en el hospital y los que se pudieron hacer no fueron muy contributivos, muy contribuyentes. Se sigue en este paso, el paciente sigue entre exámenes, transfusiones, exámenes y transfusiones. El día 18, por ejemplo, vemos que no hay una variación significativa en la procalcitonina, el PCR sigue igual, pero los leucocitos siguen descendiendo, la hemoglobina sigue descendiendo, llegando a 6,9. Las plaquetas siguen descendiendo, llegando a 64.000 y ya comenzamos a ver una disminución de los neutrófilos. Viene la evaluación de oncología el día 18. En sí, lo que refiere es que el paciente no tiene un diagnóstico oncológico establecido, por lo cual debe continuar con los estudios por el área de medicina. Y ya el día 18, el paciente pasa a hospitalización del Hospital Rebagliati. Aquí plantean la presencia de una fiebre de origen desconocido, a descartar un origen neoplásico, a descartar un síndrome hemofagocítico y a descartar un origen infeccioso. Lo evalúa cardiología, quien indica un ecocardiograma, el cual, bueno, lamentablemente nunca se llega a realizar. Y hematología lo evalúa el día 20 de marzo, realizando un mielograma, el cual lamentablemente no es en sí muy concluyente, razón por la cual programan para el día 27 de marzo un aspirado de médula. Bueno, el paciente sigue hospitalizado, sus series siguen en descenso, los leucocitos descienden a 2.330, pero ya los neutrófilos llegan a un valor de 360. Ya estamos en sí un rango ya de una neutropenia febril. La hemoglobina sigue en descenso a pesar de las transfusiones, llegando a una hemoglobina de 6,3 y las plaquetas siguen en descenso, llegando a 26.000. Ya el día 22 en sí, el servicio de medicina decide solicitar nuevos exámenes. Al igual que en Angamos, vemos la presencia de una elevación, de una ligera elevación de la beta 2 microglobulina, pero aquí sí ya lo importante es que en este caso sí, el CUMS directo sale positivo, cosa que no había sucedido en Angamos. Eso ya, bueno, nos da más luces de que ya hay un compromiso también autoinmune. Los triglicéridos salen elevados. Este es un factor positivo para lo que es en sí el síndrome hemofagocítico junto con la ferritina. Ya con esto tendríamos 4 criterios en sí de los 5 que necesitamos. El resto, bueno, de los exámenes no hay mayores alteraciones.
Ya en este punto, cuando hay en sí el descenso de los neutrófilos, deciden dar un pulso de dexametasona e iniciar antibiótico-terapia con meropenem. Y bueno, indican también omeprazol. Llega el día 27 de marzo, el paciente igualito sigue con las transfusiones y en hematología decide, bueno, iniciar una cobertura antibiótica en medio de un cuadro de inmunosupresión con meropenem y vancomicina, que es lo que continúa el servicio de medicina. Decide suspender los corticoides. Esto sí no lo acata el servicio de medicina y continuar con los soportes transfusionales. No realizan en este día lo que es el aspirado de médula. La evolución del paciente no presenta mayor mejoría. Los marcadores siguen bajos todo hasta el día 31 de marzo, en el que es reevaluado por el servicio de hematología y decide programar para el día 1 de abril un aspirado de médula ósea y una biopsia. Llega el 1 de abril, no se presenta hematología y si no es hasta el día 4 de abril en que se realiza una junta médica entre medicina, hematología, infectología y oncología, quedando en un acuerdo de la posibilidad de añadir etopósido, ciclosporina, previo resultado de la biopsia de médula. Deciden suspender meropenem y vancomicina y completar 14 días de imipenem, continuar con los corticoides y el soporte transfusional. Para el día 6 de abril, bueno, tenemos que los leucocitos se mantienen bajos, llegando a 880, los neutrófilos están en 282, la hemoglobina sigue baja en 7,88 y las plaquetas llegan a 13.700. Siguen con las transfusiones con pool de plaquetas hasta el día 9 de abril, en el que el paciente muestra hipotenso con una presión de 70/40, producto justamente de una hemorragia digestiva baja. Entonces, con ello, el servicio decide iniciar Hemacel, hacer transfusiones tanto de paquetes globulares como pool de plaquetas, dar omeprazol 40 miligramos cada 12 horas y hacer una interconsulta al servicio de UCI. UCI la evalúa el mismo día y cataloga al paciente en una prioridad 4 con un pronóstico muy reservado. No lo pasa a su servicio. El día 10, hematología reevalúa al paciente y realiza la biopsia de médula. En esta biopsia, bueno, el resultado que sale es la presencia de una infiltración por una neoplasia maligna hematopoyética, consistente en una leucemia aguda. Se observan megacariocitos displásicos y escasos elementos maduros de las otras series. Lamentablemente, este resultado no se llega a observar debido a que al día siguiente, el día 11 de abril, el paciente fallece. Y no es hasta en sí, después de su fallecimiento, en el que sale el resultado de la biopsia. Ese es el caso clínico que le hemos traído. ¿Alguna, algún comentario, alguna pregunta que tengan? Bueno, este caso clínico lo presentamos porque nos hizo sudar bastante durante las visitas clínicas y las discusiones, porque en Angamo nosotros compartimos el espacio con medicina interna y geriatría. La mitad del área es medicina interna y la otra mitad es geriatría, pero trabajamos en perfecta paz y armonía con mis colegas de medicina interna y por otro lado, tanto los internos salen con conocimientos de geriatría y de medicina interna y los residentes de medicina interna aprenden geriatría y los residentes de geriatría aprenden medicina interna. Entonces hemos discutido esto en grupo, en casos, y bueno, como ustedes han visto, se le hizo todas las pruebas, lo derivamos al Revaliati y también la hicieron larga los colegas de Revaliati porque el caso era bastante difícil, hasta que, bueno, se hizo el aspirado medular y nos ganó, y lamentablemente el paciente falleció. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
algún mensaje que alguien quisiera dar antes de dar nosotros el comentario y el mensaje. Bueno, en sí, en los valores, con lo que hemos visto, bueno, con lo poco que podemos abarcar en el Hospital Angamos, siempre, bueno, tratamos de en sí buscar causas, orientar en sí en la medida que se puede el caso. Lo que sí, bueno, todas las luces daba siempre para lo que era un cuadro neoplásico. En sí, lo más probable efectivamente era un linfoma o una leucemia. En este caso, estamos ante un caso que fue bastante agresivo. Tenemos que dentro de las leucemias, bueno, la leucemia que se da de forma más agresiva y que está presente en sí, más presente en el adulto mayor, es la leucemia mieloide aguda. Inclusive, bueno, hay casos en donde puede dar en sí una reacción en sí eh, bastante álgida, con en sí deterioro y compromisos extrapulmonares. Y todas las cosas en sí que hemos visto, tanto de el compromiso de la glándula suprarrenal, en el hígado, si bien no es lo más común encontrarlo también en la leucemia, sí hay literaturas que describen que pueden estar presentes. A ver, ¿alguno de los participantes ha tenido alguna experiencia, algún caso similar que también, bueno, nos puedan compartir? Bueno, eso ha sido todo por nuestro lado. Dejamos con la palabra a los organizadores del evento. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, doctores Carlos Sandoval y doctor Rafael Echegoyen. Hay algunos comentarios y preguntas en el chat, en los cuales me gustaría poderlos trasladar para poder ampliar aún más la reflexión. En algún momento hubo la intención del cuidado conservador, del cuidado em, proporcionado, eh, dependiendo de la evolución del paciente. En algún momento se planteó esa posibilidad. Hay una pregunta de parte de uno de los doctores. Eh, Y la otra pregunta es, o comentario, ¿no hubiera sido interesante ver el seguimiento clínico en relación al estado funcional? En algún momento se intentó plantear alguna toma de decisión o percibir la intención o decisión del propio paciente. Y para complementar a esto, dado la agresividad del proceso en sí, hemos visto que ha estado complejo y deterioro tras deterioro. Si también hubo la oportunidad de hacer intervenir al equipo interdisciplinar para intentar disminuir el deterioro progresivo de la robustez con que ingresó nuestro paciente. Ya, mira, el caso es un paciente con antecedentes de robustez, como ya lo mencionamos, no tenía criterio de fragilidad. Entonces, lo que nos preocupaba tanto a nosotros como al propio paciente era el diagnóstico. Nosotros en medicina no podemos tratar si no diagnosticamos. Y era un paciente que bajaba de peso y tenía fiebre y un malestar terrible. Entonces, en Angamos no tenemos como miembro del equipo un terapista físico, salvo que yo le pido interconsulta. Le pido interconsulta, así suben y hacen terapia, generalmente en problemas de ACV, pero para la parte funcional no nos ganó eso, sino nos ganaba el diagnóstico, de manera que no pudimos contar con el equipo durante la hospitalización del enfermo. Y lo del el seguimiento de la parte de la fragilidad nos ganó porque el caso fue aparatoso. Entonces, si bien es cierto, no era frágil,
al final terminó siendo muy frágil y postrado, ¿no? Porque ya ni caminaba. Ustedes saben que uno de los criterios de fragilidad es medir la velocidad de la marcha, ¿no? En este caso ya ni caminaba, pero el diagnóstico era lo que nos jalaba. No se hizo todo lo que han preguntado. Ahora, inclusive para plantear cuidados paliativos, bueno, en sí, en lo que estuvo en Angamos, no se planteó porque no estaba todavía, el paciente todavía era funcional. Ya en sí, cuando pasa al Revalidati, bueno, en lo que es el seguimiento que le hicimos, no se llegó a plantear los cuidados paliativos, ya que sí, como se mencionó, toda la evolución fue rápida y aparatosa. Inclusive después, terminó el caso, hablamos con los familiares, nos relataron, pero no, se planteó en ningún momento los cuidados paliativos. Y efectivamente, bueno, lo que es, medicina física, bueno, no hay al menos, registros y tampoco los familiares nos relataron, que se procedió como tal, inclusive en el Hospital Rebagliati. Bien, doctor. Doctor, y en su revisión del tema de la fragilidad en el paciente hospitalizado, si bien es cierto, nuestro paciente ha ingresado robusto y dado el deterioro clínico por la enfermedad de fondo, ha venido disminuyendo la misma, ¿cada cuánto tiempo usted recomendaría realizar la valoración de la fragilidad en un paciente hospitalizado de acuerdo a la revisión? Bueno, en sí, depende mucho del paciente, ¿no? En sí, en lo que está hospitalizado, siempre, bueno, vamos a ir viendo el día a día cómo va evolucionando y ahí, en la medida que va progresando, ya sea, bueno, para el mejoramiento de la funcionalidad o, como en este caso, el de deterioro progresivo, en base a lo que vaya apodreciendo o lo que vayamos observando, ahí vamos actualizando en sí, la fragilidad del paciente y su funcionalidad. Es lo que vamos viendo en el día a día, ¿no? De ahí hubieron voluntades anticipadas. Bueno, en este caso, el paciente como tal era un paciente robusto, no un adulto mayor joven, tenía 63 años, no habían planteado en sí voluntades anticipadas. Bien. Em, ¿Algún comentario en cuanto a la reflexión final que nos comentó el doctor? Por favor, adelante. Invito a los presentes también a alguna participación, comentario o reflexión que nos deje este caso bastante interesante. Bien. Doctor Sandoval, su comentario final, por favor. Adelante. Gracias a Soperger por la invitación y la convocatoria. Gracias a todos ustedes por su participación esta noche. Muy contentos de haber participado y aportado con un granito de arena el conocimiento. En medicina, sin diagnóstico no hacemos nada. Eso es fundamental. A veces, uno de mis mensajes que yo siempre le doy a mis residentes, a mis internos que rotan conmigo, es la fisiopatología de todas las enfermedades, las causas de las enfermedades. Para entender las enfermedades tenemos que entender fisiopatología. Y es una cosa que constantemente les hago leer y repasar. A mí no me interesa el último tratamiento de moda o el último antihipertensivo o el último antiinflamatorio, no.
Prefiero libros antiguos, pero que conozcan lo que son la fisiopatología para el diagnóstico. Y luego aplicar todos los conceptos de geriatría que los tenemos que ir practicando siempre. Fragilidad, una buena valoración geriátrica, y en caso de paliativos, aplicar. Acá se dice que hubo una pregunta, no hubo voluntades anticipadas. En realidad nos ganó porque nosotros nunca pensábamos que se iba a morir el paciente. Entonces tampoco estaba en la fase terminal como para preguntarle, pero por ejemplo en Estados Unidos, tú tienes más de 60 años y lo primero que te hacen es, ¿quieres RCP? O sea, te hacen firmar la voluntad anticipada, así vayas por un resfrío, ¿no? Porque ya lo tienen ellos inmerso, ¿no? En su programa. Pienso que en algún momento ya tenemos que nosotros aplicarle a todos esos conceptos, ¿no? La voluntad es anticipada. De repente así no sospechemos que se va a morir, pero ir preguntando, ¿no? Y sobre estos conceptos de voluntades anticipadas, porque a veces la enfermedad nos gana y quienes toman la decisión por el paciente son los hijos. Muchas gracias, Carito, por la invitación y a Superger por nos habernos convocado. Gracias. Muy amable, doctor, por traernos un interesante caso. Es muy cierto, a veces la condición de salud es bastante agresiva. Gracias, muchas gracias, doctor Rafael, por el caso en sí, por haber hecho el seguimiento a través de los diferentes niveles de resolución de las instituciones. Nos han hecho sentir que han estado al pendiente de la progresión del caso. Sin embargo, cuando la familia siente que se ha hecho todo lo humanamente posible por ayudarlo a conocer el diagnóstico, también queda esa sensación de valorar el esfuerzo del equipo y estoy segura que se han sentido bien acompañados por vuestro equipo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, al tiempo prestado y los esperamos en las siguientes actividades mensuales que tenemos programado, como es costumbre. Asimismo, recordar que ya están las fechas de nuestro Congreso Internacional. Esta vez toca un Congreso Internacional y en el cual sé de buena fuente que se están haciendo todos los esfuerzos para que este salga muy trascendental en todo el sentido de la palabra y se les invoca a hacer una agenda en las fechas que ya están colgadas en las diferentes redes de la sociedad para que podamos no solo ser un encuentro académico, sino también poder repartir momentos a través de las diferentes sedes, a través de los diferentes equipos y también poder compartir gratas experiencias. Una vez más, el agradecimiento a nombre de la Junta Directiva y de Superger. Muy buenas noches a cada uno de ustedes.